¿Cómo puede una llamada telefónica cambiar tu vida por completo? En mi pasado me ganaba la vida trabajando como acompañante. Para mí, todo comenzó el día en que mi teléfono sonó. Mi pasado, que creía haber dejado atrás, se coló de nuevo por esa puerta que pensé haber cerrado. La vida feliz que había construido con mi esposo Javier estaba de repente bajo amenaza. Entonces, ¿creen que el pasado realmente se queda en el pasado? ¿O puede tocar a su puerta algún día y devolverlo a esos viejos tiempos? Mi historia comienza precisamente con esa pregunta. Y sí, en esta historia, todo cambió con el sonido de un teléfono. Yo soy una mujer de 36 años, de busto generoso, cabello largo y negro, y piel morena. Mis características físicas siempre han llamado la atención. En mi juventud, gracias a estas cualidades, gané buenos ingresos trabajando como acompañante. Continué con ese trabajo hasta que conocí a Javier. Javier, de 42 años, es un hombre guapo, decidido, y en mi pasado fue uno de mis clientes. Fue él quien me ayudó a dejar atrás la vida de acompañante. Le debo mucho. Tal vez, si no se hubiera casado conmigo, mi vida habría sido muy diferente. Javier trabajaba y yo era ama de casa. Nuestra vida estaba en orden hasta que llegó esa llamada. A pesar de haber cambiado mi número de teléfono, un día recibí una llamada. La persona que llamaba era uno de mis antiguos clientes. ¿Qué quieres? Hace años que dejé ese trabajo. Además, ¿dónde encontraste mi número? Zrenia, le pregunté. Me dijo que lo había encontrado a través de una aplicación y que quería verme. Me casé, ya no me dedico a eso, le dije. Pero él insistió, mi situación económica es muy buena. Podrías necesitar el dinero, repitió. Le dije que estaba hablando tonterías y colgué, pero me quedé con preguntas en la cabeza. Si era tan rico, ¿por qué me estaba llamando a mí? Las llamadas no pararon y al día siguiente volvió a llamar. Esta vez dijo $1,000. Me sorprendió. ¿Cómo es eso? Zrenia, le pregunté. Te daré esa cantidad por 2 horas. Creo que no me dirás que no, respondió. Lo pensé, esa cantidad no era poca cosa para nuestra familia. En mi juventud estaba acostumbrada a este tipo de ofertas, pero ahora todo era diferente. Aún así, pensé, será solo una vez. Además, estaría contribuyendo al presupuesto familiar. Al final, acepté. Al día siguiente, fui a la dirección que me dio. Me recibió en la puerta. Te ves aún más hermosa, dijo. Yo no sonreí mucho. Vamos, terminemos esto rápido, le dije. No te apures, tienes 2 horas aquí, respondió. Fuimos a la habitación y estuvimos juntos. Después de repetirlo un par de veces, me vestí y regresé a casa. Para mí, esto era algo común, algo que había hecho muchas veces en el pasado. Pero si Javier se enteraba, podría interpretar la situación de otra manera. Tal vez no entendería que lo hice por mi familia. Una parte del dinero se lo envié a mi familia. Otra parte se la di a Javier diciéndole que era un envío de mi familia. Con el resto, fui de compras. Así, todos salieron ganando. Gracias por leer mi confesión. Si quieren saber cómo continúa, por favor hagan clic en el botón de suscribirse al canal. Leeré todos sus comentarios. No quiero quedarme atrapada en la sombra del pasado, pero a veces esa sombra nos encuentra. ¿Qué creen que pasaría si Javier se entera? ¿O puede el pasado realmente quedarse atrás? Espero sus respuestas